Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 167 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Un artículo 167 que habla sobre el proceso ordinario de reforma constitucional. Y dice así el 167.1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. Así que vemos qué mayoría es necesaria para que una reforma constitucional sea aprobada. Y vemos que esa mayoría es de 3/5. ¿De quién? De cada una de las cámaras, es decir, Congreso y Senado. Mayoría de 3/5 del Congreso y mayoría de 3/5 del Senado. Vemos que son unas mayorías bastante exigentes, aunque haya una más exigente aún, pero todavía no la hemos visto. Pero la de 3/5 es bastante exigente, es el 60% de síes de la Cámara. Bien, en el caso de que no hay acuerdo entre ambas cámaras, es decir, no se aprueba por 3/5 de las cámaras, no hay acuerdo, no se aprueba, pues se intenta seguir con el proceso mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa comisión tendrá el mismo número de diputados que de senadores, la misma cantidad, mitad y mitad. Y esta comisión de composición paritaria presentará un texto, elabora un texto, que será votado por el Congreso y por el Senado. Así que esa es la misión de esa composición paritaria en el caso de que no haya acuerdo por mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Bien, 167.2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Así que seguimos estancados con esa comisión que ha elaborado el texto y que no hay acuerdo entre ambas cámaras, de no lograrse la aprobación, subrayamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se logra esa aprobación? ¿Qué aprobación? Pues sigue siendo el requisito de mayoría de 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado. Se vota el texto de nuevo, creado por esa comisión, que no, en el apartado 1 no especifica qué mayoría necesita ese nuevo texto, pero leyendo por ahí se sabe que esa mayoría sigue siendo de 3/5 de cada una de las cámaras. Es decir, que esa mayoría de momento no se ha cambiado, sigue siendo 3/5 y 3/5. Bien, pero si esa mayoría sigue así sin aprobarse, sin alcanzarse una y otra vez, pues esas mayorías cambian. ¿Y cómo cambian? Pues en cuanto al Senado, esa mayoría de 3/5 se vuelve más flexible y se convierte en mayoría absoluta del Senado. Es una mayoría más fácil de conseguir, aunque a su vez sea exigente también. Y la del Congreso sube una mayoría más exigente de 3/5 y pasa a ser de 2/3. El Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Así que si tras esa creación de la comisión paritaria de diputados y senadores se crea el texto y sigue sin aprobarse por esos 3/5 de cada una de las cámaras, pues en los intentos siguientes se podrá aprobar por mayoría absoluta del Senado y mayoría de 2/3 del Congreso. Existe una modificación de esa mayoría en el apartado 2. Apartado 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Así que vemos en este apartado 3 que la reforma ha sido aprobada por las Cortes. Aprobada la reforma por las Cortes, es decir, alcanzada esa mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras en el primer intento, o mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso en los siguientes intentos
tras la elaboración del texto por la Comisión Paritaria de Diputados y Senadores, hay un siguiente paso, pero no es obligatorio. Este paso voluntario se llama referéndum. Subrayamos referéndum y no siempre ocurre. Ya hemos visto aquí en el apartado 3 que hay varios requisitos. En primer lugar, ese referéndum lo debe solicitar al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Es decir, o una décima parte del Congreso o una décima parte del Senado. Si uno de esos dos grupos la solicita, habrá referéndum. Pero ¿cuándo la debe solicitar? También hay un requisito ahí. Pues en los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma por las Cortes. Así que 1 de diciembre, por ejemplo, se aprueba la reforma por las Cortes Generales. Pues hasta el 16 de diciembre tienen una décima parte del Congreso, una décima parte del Senado para solicitar un referéndum, para hacer esa solicitud de referéndum para ver si se ratifica o no por el pueblo. Pero si pasan esos 15 días y nadie lo ha solicitado, pues queda aprobada la reforma. Así que eso serían los requisitos para hacer una reforma por el procedimiento ordinario. Importante conocer todas las mayorías, que son súper preguntables, y esos plazos y esa solicitud de referéndum, quién debe hacerla, que también es muy preguntable. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 168. Un saludo.